Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a volver a hablar de criptomonedas. La verdad es que seguramente mi intervención va a ser poca porque no importa cuántos capítulos de criptomonedas y de blockchain y de NFTs hagamos, me sigo quedando en una nebulosidad. No sé por qué insisto yo en usar palabras que no sé decir. Nebulosidad de conocimiento porque me parece sumamente complejo, ¿no? El tema. El día de hoy, el tema de criptomonedas lo vamos a enfocar muchísimo hacia el área de sustentabilidad. Y para este tema les presento al equipo que me acompaña el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Yo soy Jorge Gascón Matamoros, soy el director de análisis de negocios de WRU y yo nunca he minado criptomonedas. Rodrigo, buenas tardes, gordito, ¿cómo estás? Hola de nuevo, muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también. Yo soy Rodrigo García y soy director de Estrategia Social aquí en WRU. Muy bien, y desde Montreal para el mundo. Desde Montreal para el mundo. Hugo Librado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Librado, director de Innovación Tecnológica. Y pues es un tema un poco complicado. Sí, a mí me sigue pareciendo, a pesar de que leamos, estudiemos, lo apliquemos de ciertas formas, me sigue siendo muy impactante, apabullante, un poquito abrumador, ¿no? Y más cuando empiezo a leer, tú ya estás construyendo tus criptomonedas y yo así, no, no lo he hecho, estoy atrasada en la tecnología, ¿qué pasa, no? Pero lo que sí es muy importante y de lo que sí puedo hablar con mucha seguridad es de la importancia de la sustentabilidad en nuestras prácticas empresariales, en nuestras prácticas personales y en nuestras prácticas de comunicación. Cada día la gente está más a favor, es un público mucho más activo, ¿no? Y mucho más involucrado con lo que pasa dentro de su mundo y su sociedad, ¿no? Entonces la cuestión de sustentabilidad es importante. Hemos hablado de Smart Cities, donde la sustentabilidad es importante. Hemos hablado de mejoras de procesos, donde la sustentabilidad es importante. Y en el caso de criptomonedas, sé que ha sido un tema un poquito eh, controversial, porque las primeras prácticas no sé si se diga cultivo, no, de minería, ¿cómo se dice? Minación, amigos. Sáquenme de aquí por ignorante. De minería de criptomonedas. El recurso eléctrico, es decir, tener a la máquina haciendo este cultivo de criptomonedas, pues implica un desgaste, ¿no? En el área sustentable. Entonces, en materia de sustentabilidad de criptomonedas y más en tema de definición, Hugo, ¿qué nos puedes compartir? Mm, pues primero creo que deberíamos entender así como, bueno, como que resumir lo que es Bitcoin. Y bueno, Bitcoin pues es una moneda virtual como tal. Eh, Eh, la forma en la que funciona Bitcoin es prácticamente una base de datos llamada blockchain. Esta base de datos se conecta a un montón de ordenadores que tienen una réplica de esta base de datos. Eh, Son conexiones peer-to-peer o punto a punto. Y bueno, estos blockchains o bloques tienen, pues sí, bloques de información a lo que se les llama bitcoins. Y cada bitcoin se puede dividir en, creo que 100 millones de unidades. Entonces, para minar un bitcoin necesitas um, un software especial, bueno, un software, un bitcoin miner para instalado en tu computadora, que lo que hace es procesar las solicitudes, tanto de nuevas transacciones, replicación y verificación de las transacciones y de la información. Entonces, para realizar todo eso y hacerlo en tiempo real, se requiere de bastante cómputo. Entonces, es por eso que las personas que se dedican al minado
Bitcoin requieren equipos muy especializados porque debemos entender que los creadores de esta moneda, para evitar como una inflación, llegaron al estimado de que solo existieran 21 millones de bitcoins y ya, ¿no? Entonces, pues entre menos bitcoins hay, el poder de procesamiento se requiere mucho más, porque pues la red va creciendo, entonces cada vez más se requiere de mayor cómputo para realizar todas esas operaciones. Por lo cual, en la actualidad es muy complicado tener una PC, como en el pasado tal vez era factible tener a una PC minando bitcoins. Igual podrías hacerte de algunos cuantos. Bueno, para poder minar bitcoin, bueno, como yo lo dije anteriormente, necesitas un software, lo cual lo que te hace es poder recibir las peticiones y resolverlas, ¿no? Además, como cada transacción está cifrada, se va incrementando bastante el cómputo para poder realizar todas esas operaciones y además que se hagan en tiempo real. Entonces, para una persona normal, con un equipo normal, ahora en la actualidad es muy, bueno, nada factible poder dedicarse a minar bitcoins. E incluso creo que hay procesadores ya especiales para, para esta tarea. Y anteriormente también estaba usando los procesadores gráficos que dan mucho más poder de procesamiento. Entonces, pues, sí, no sé, Jorge, si me puede apoyar con esta parte de... Sí, mira, cuando empezó, vamos a decirlo de una forma súper sencilla. Cuando habían 21 millones de bitcoins, generar un bitcoin era como el equivalente a resolver una operación tipo 2 más 2, ¿no? Y la tabla del 6, ¿no? Y luego, cuando empezaron a ver, por decir algo, nada más 15 millones de bitcoins, las operaciones eran A más B al cuadrado, ¿no? Por decir algo. Y actualmente ya son cómputos súper complejos porque a medida que es inversamente proporcional, entre menos Bitcoin hay, más complejas son las operaciones. De tal suerte que antes una persona con una computadora, vamos a decir un Pentium Core i7 de primera generación, podía dedicarse con su procesador gráfico a generar criptomonedas, ¿no? Como dice Hugo, en la actualidad eso ya no es nada factible y del lado de sustentabilidad, pues ya existen parques con computadoras y procesadores gráficos y GPUs, bueno, que un procesador gráfico y un GPU es lo mismo, con diversas características que se dedican al cómputo de esas operaciones, ¿no? Yo los llamo el palacio de minería, ¿no? Porque literal son pasillos, son bodegas, ¿no? Ay, ahora sí, qué buen chiste, la verdad. Ahora, déjame aterrizarlo un poquito para los podescuchas en español. Porque a pesar de que lo están explicando, y yo no sé si tú coincides en esa parte conmigo, Rodrigo, que somos más la parte de comunicación humana, la estrategia del análisis, ¿no? Que decimos, what the fucking fuck, ¿no? O sea, entiendo que toda esta parte de Bitcoin, bueno, el Bitcoin o la criptomoneda, porque el Bitcoin según yo es una como marca, como decir el peso mexicano, ¿no? O sea, que es como una denominación, la marca, ¿eh? Les digo que no es mi tema. La marca de origen Bitcoin. Ay, esta se me fue. El blockchain depende de estos como servidores personalizados o que son peer-to-peer, es decir, que no son como servidores públicos, que no todo el mundo se puede conectar, sino que hablan de una forma más selectiva entre ellos. Hasta ahí, vamos. Sí, más bien, cada persona, o sea, puede tener... La idea de Bitcoin es como ir creciendo la parte de servidores y la parte como... Entre más personas se dedican a minar, o sea, va creciendo... o sea, más grande se hace, pues sí, el servicio de Bitcoin y más complejo se va haciendo porque pues igual antes tenías que verificar como decía Jorge anteriormente, una computadora, dos computadoras, las operaciones en dos servidores
pero ahora ya tienes a 3 millones de servidores, ¿no? Entonces, como la idea es que todos se actualicen de forma casi instantánea, o bueno, para que tengan las mismas operaciones y transacciones, y para que no sea falsificable esta moneda, pues se va haciendo súper complejo. Pero en realidad cualquiera que se quiera dedicar a minar puede tener acceso a, bueno, puede destinar una computadora o su parque de computadoras, ajá, de servidores al minado, y puede tener como tal la base de datos, pero esa base de datos está cifrada, entonces demasiado complejo, pues sí, o O sea, sea, no es tener un acceso a... copy-paste, pues, o sea, Sí, básicamente. no. O sea, lo que entiendo también es que este concepto de peer-to-peer son servidores, es que no sé si decir públicos, porque el servidor tampoco es público, ¿no? O sea, no es de que, ya llegué, este servidor es público, ya me instalé, ¿no? Sino quiero decir servidores más personales, servidores más, este, pues no sé cómo decirlo, pero sí más en una escala mucho más pequeña que se hablan entre sí, ¿no? Entiendo que la comunicación peer-to-peer es yo nada más me hablo con este servidor y no con el mundo, ¿no? Para poder aterrizar un poquito el concepto de peer-to-peer y que de ahí viene esa cuestión de blockchain. Y de la conectividad blockchain es que nace la criptomoneda y que esa criptomoneda se podía realizar a través de la solución de ecuaciones matemáticas y mientras más compleja pues más redención de criptomoneda tienes. Hasta ahí estamos, hasta ahí estoy correcta, ¿no? Ahora, el problema de sustentabilidad viene justo de que la conectividad de estos servidores y estas operaciones eh, se vuelven complejas, por lo tanto comen recursos energéticos. Hasta ahí estamos todos correctos. Ahora, ¿cómo hoy por hoy resolvemos el problema de sustentabilidad en cuestión de, ya iba a volver a decir minación, amigos, de verdad, discúlpenme, de minoría de criptomonedas? ¿Qué son las nuevas prácticas? Porque sé que ha habido mucha mejoría tecnológica a partir de esto, porque cada día pues hay más gente haciendo todo el cultivo de la criptomoneda. Yo creo que en ese Am, sentido, bueno, Ah, tú, porfa, adelante. sí, mira, es que quiero opinar en lo único que yo he entendido hasta el momento. Entonces, este, en mi otra vida existía alguien que precisamente tenía algo que se llama Dogecoin o una cosa así. No sé si estoy mintiendo o no, pero tenía algo que ver con un perrito. Eso es lo que recuerdo. Y recuerdo que pasaba horas al día frente a la computadora viendo cómo es que iba creciendo una cifra, ¿no? Pero ese Dogecoin permitió viajes, permitió muchas cosas. O sea, esas horas tenían una recompensa. Como este personaje se dio cuenta que esas horas le estaban permitiendo, lo que hizo fue lo que hizo fue aumentar precisamente las horas que estaba frente al computador. Compró otro computador con una capacidad diferente. Y lo que entiendo es que las criptomonedas son poco sustentables gracias a ese consumo energético que se está viviendo. Entonces, ya lo dijo Trix hace un momento, a mayor cantidad de N situación, mayor es la demanda que requiere, no solamente de que la persona se encuentre, pues tal vez no ahí, porque bueno, trabajan de forma automática, ¿no? Pero sí que requiere en cuanto a, pues, energía eléctrica, el internet, aparatos diferentes, y el tener un aparato diferente desde una perspectiva de creación pues significa mayor explotación de ciertas áreas. Creo que por esto entiendo que, entre otras cosas por supuesto, la criptomoneda no es tan sustentable. O sea, sí, ahora vale 60 y tantos mil dólares una sola de estas, según entiendo, pero pues se está volviendo poco sustentable, ¿no? Gracias a esto. Sí, mira, aquí voy a dar un antecedente rápido para medio darlo a tratar de aclararlo lo más que se pueda. Hay una iniciativa llamada Folding at Home, donde tú bajas un software
y de repente tu procesador en el fondo empieza a hacer ecuaciones matemáticas, ¿no? Folding at Home servía, que de hecho había una aplicación para PlayStation 3 de esto, para la investigación médica, ¿no? A través de algoritmos y demás, empezaba a dar resultados de ciertos experimentos, ¿no? Funciona el Bitcoin de una forma más o menos similar, pero ¿qué conlleva tanto Folding como la minería? El hecho de que tu equipo debe estar prendido siempre, ¿no? Y ahora, entre más complejas se hacen las transacciones o ¿cómo se llama? Los cómputos que se tiene que hacer, más, un equipo más potente se requiere y eso conlleva mucho gasto mucho consumo eléctrico. Vamos a poner contexto rápidamente. Una transacción de Bitcoin en la actualidad deja una huella de carbono de 1 tonelada de dióxido de carbono. Esto, de acuerdo con PCMag, equivale a 2,5 millones de transacciones con tarjeta de crédito, ¿no? En consumo de energía eléctrica es 2,292,5 kilowatts hora. Es el equivalente a el consumo de energía de un hogar en Estados Unidos, un hogar de 4 personas promedio, de 78 días, ¿no? Entonces, Bitcoin sí es muy padre que sea una moneda no centralizada y esté a prueba de inflación, pero cuando hacemos el análisis costo-beneficio, realmente salimos perdiendo porque sale muy, muy caro. Y muy caro con impacto ambiental, no muy caro en impacto monetario. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las compañías que se están dedicando al tema de cripto están diciendo, no, no, o sea, nuestra huella de carbono no, sí es esa, pero nosotros lo que vamos a hacer es comprar algo que se denominan bonos de carbono, donde yo consumo X cantidad o produzco X cantidad de dióxido de carbono o de emisiones, y yo le pago al gobierno una cantidad determinada de dinero, un bono, por decir algo, cuesta $10,000, ¿no? Y yo le estoy pagando mi bono como para compensar la generación de esas emisiones de dióxido de carbono, ¿no? En papel suena muy padre, pero realmente, bueno, pues cuando ya no tengamos un planeta sustentable con pocos recursos, pues sí, los bonos de carbono van a servir para dos cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el balance. ¿Cómo hacemos criptomonedas que sean sustentables? Por un lado podemos decir, bueno, vamos a recurrir a energías limpias. Está bien, eso es una muy buena iniciativa. De hecho, eso sin la necesidad de que existiera la generación de criptomonedas es a donde nos tenemos que mover. Energía eólica, energía solar, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que gran parte de estos palacios de minería están en países del tercer mundo, ¿no? Y estamos hablando de Nigeria, y estamos hablando de Somalia, y estamos hablando de la Costa de Marfil, porque al final es muy barata la energía eléctrica ya, ¿no? Pero el impacto ambiental es muy grande también, porque estos países básicamente viven a base de plantas de energía eléctrica de combustible fósil, ¿no? Ese es el punto. Entonces, digo, la recomendación está en la sustitución de esto por energías, pues sí, que sean amigables con el ambiente, pero ¿en qué momento se podría dejar de ocupar esto? O sea, está generando una cantidad importantísima de dinero, ¿no? O sea, Sí, al final el hecho de tener una moneda no centralizada es en un nivel pragmático muy, muy atractivo, ¿no? Libre de inflación, libre de tipos de cambio, todo esto sí, pero el costo la factura que están pagando es muy alta. Y, no, y es innegable que en gran parte de los países a nivel global, la sustentabilidad no está como en las prioridades, más en países del tercer mundo.
¿no? Y es un hecho que de una u otra forma es también parte del gobierno de cada país ir empujando, aunque sean privatizadas los proveedores de energía, ir empujando este tema de consumo de energía limpia. Pero no es algo como decir, ay, sí, hoy desperté con ganas de poner una planta solar. Pues no se puede. Entonces, es uno de los temas. Hay muchas criptomonedas nuevas, digo, todos los días salen criptomonedas nuevas, como dijiste tú, Ro, está el Dogecoin y el Bitcoin y el Ethereum y el no sé cuál, que están tratando de hacer este tipo de sustentabilidad, ¿no? No, nosotros nos generamos únicamente en parques de servidores de energía solar. Eso está bien, pero creo que ya estamos llegando a un punto en el que la tecnología nos alcanzó, ¿no? Porque quizás una planta solar no genera la misma energía que una planta de carbón, ¿no? Hugo, no sé si quieras dar tu punto de vista. Ok, bueno, creo que la forma en la que se puede reducir un poco el impacto ecológico es cambiar la prueba de trabajo como tal, porque en la actualidad es lo que está llevando a que se realicen, bueno, que se esté usando un cómputo excesivo para resolver operaciones que igual se pueden reemplazar de alguna otra forma, ¿no? O sea, hacerlo más sustentable. Sí, exacto, porque en ese sentido, al tener la prueba de trabajo y la prueba de, vamos a llamarla prueba de existencia, proof of stake, eh, son procesadores gráficos, son equipos que están trabajando constantemente. ¿Y qué es lo que pasa? Se desgastan y se truenan, ¿no? Entonces, eso nos lleva a dos vertientes. La primera, el desecho electrónico que se genera, ya no digamos semanal o mensualmente, diariamente por la generación de criptomonedas, es una transacción, como lo estábamos platicando, equivale a casi dos iPhones de desecho electrónico. ¿Que a dónde va a parar? ¿No? Y por el otro lado, entre más equipos se usan, más equipos se van desgastando. Una de las prácticas que está sucediendo actualmente es que hay escasez a nivel mundial de procesadores gráficos, ¿no? Los gamers lloran y sufren porque no pueden correr sus videojuegos en ultra, pero eso también ya está empezando a generar un desbalance y una suerte de inflación económica a nivel tecnológico. Y en ese campo es donde yo creo que Rodrigo y yo podemos intervenir bastante, ¿no? Porque nosotros en la parte que es mucho más humana, bueno, no es que no sean humanos los personas que cultivan criptomonedas, menos tecnológica y más de negocio, digamos, más de línea de comunicación. O sea, estamos muy conscientes que los dispositivos electrónicos, las computadoras y demás, causan una basura terrible, ¿no? Lo sabemos a primera mano porque tenemos un cliente de reciclaje de electrónicos. Tienen un chorro de materiales preciosos. Digo, Rodrigo nos puede decir que el cadmio y que el no sé qué porque se lo sabe de memoria. Eh, que implican el desgaste no nada más eléctrico, sino de la tierra, ¿no? De la mina. Eh, y que, y que no se tiene aún, me parece, una obligación legal, ¿no? Para el desecho de todo esto, o por lo menos no en los países que estamos, como dirían los noventeros, en vías de desarrollo. No sé tú qué quieras aportar al tema, mi querido Rodrigo. Sí, es que espero no salirme de la línea, pero vengo de nuevo con mis teorías conspiranoicas. O sea, es importante recordar que todo lo que emerge y tiene un impacto global importante, pues al final va a tener un impacto negativo, ¿no? Que es como lo que está sucediendo ahora. Ya sabemos que en la generación de criptomonedas pues implica un gasto energético muy grande. Imagínense que ese gasto energético comienza a dar de sí, o sea, ya no tiene como hacia dónde. Hace no mucho
y este gasto energético, o sea, el hecho de comprar una computadora, de comprar ciertos aparatos electrónicos implica justo el desgaste de ciertas cosas como naturales y demás, o sea, lo que en la química llamamos sustancias de tierras raras. ¿Y qué creen? Hace no mucho iba a haber una guerra por eso, ¿se acuerdan? O sea, realmente hay mucho detrás de una criptomoneda. No solamente es una generación económica importante, sino que también tiene un impacto ambiental y desafortunadamente está haciendo un impacto ambiental negativo. Tiene un impacto social, tiene un impacto hacia la sustentabilidad en todas sus ramas. Esto es lo que entiendo de eso y pues no, o sea, hasta ahora ya se ha hablado de cómo es que ha evolucionado el mercado, cómo es que ha permitido transacciones, cómo es que en muchas ocasiones se ha involucrado muchas áreas, tanto positivas como negativas, insisto, pero no se ha pensado en la consecuencia que puede tener una criptomoneda, ¿no? En este caso, el análisis está en muy pocos sitios, o sea, no tantos. Y sobre todo lo que mencionaba Jorge al principio, que son países tercermundistas, ni siquiera en vías de desarrollo, los que están siendo más afectados, porque son quienes están, este, pues adoptando todo esto para justo intentar desarrollarse, ¿no? Creo que esa parte humana que mencionaba Trix, no tanto tecnológica, es la que a todos nos va a impactar en algún momento. Digo, ahorita, no sé amigos, pero si alguno de ustedes tiene una criptomoneda, nos vemos más tarde por WhatsApp. Pero si no, Que nos digan que cómo lo nos diga hicieron. cómo le hicieron. Pero si no, pues la neta es que sí nos va a impactar en algún momento de forma negativa ambientalmente. Sí, claro, porque además no olvidemos que los procesadores gráficos y los elementos internos de una computadora son elementos que sí también son relativamente escasos, ¿no? Cadmio, níquel, Muy escasos. ¿qué otro era? Litio, todo este No, pues tipo de elementos. Rodrigo te los puede recitar de memoria. Échate la tabla O periódica. sea, era que sí traían oro, sí traen plata, sí traen cadmio. ¿Qué más traen? Pues también traen plomo, francio, berilio, cesio, o sea, tienen muchas sustancias que más allá de que tienen unas cantidades muy pocas en nuestra bendita tierra, tienen un impacto muy cañón, o sea, justamente yo les decía, y lo digo de broma, no tan de broma, pero cuando me ponía a leer justo el impacto, no es tanta broma, pero cuando me ponía a leer el impacto de hacia el ambiente, que tenía 0.0000 gramos de N sustancia, toda la contaminación que implicaba, el desgaste que implicaba, les recuerdo la guerra, amigos, guerra que puede implicar el hecho de que estas sustancias desaparezcan, o sea, en serio que puede ser bastante catastrófico. Es de reflexión, creo que es de reflexión. Siempre hemos peleado Sí. por, o sea, no sé si se dan cuenta, ¿no? Pero siempre hemos, no peleado, siempre hemos intentado, claro que no. Siempre se ha intentado, este, siempre se ha intentado como renovar hacia lo positivo, pero llega alguien que te dice, no, o sea, llegó la criptomoneda, ¿no? Exactamente, que le ponen la madre. Y ese es el Ujú. problema, evidentemente, del Ah, desarrollo tecnológico o de esta era donde el desarrollo tecnológico es impactante, donde todavía no terminas de pagar en Coppel tu celular nuevo cuando ya salió uno de 80 generaciones más avanzados y entonces ya no te sirvió de nada, donde la nueva tecnología no corre en tu cochinada que compraste en Coppel, en fin, ¿no? O sea, tiene un chorro de implicaciones sustentables y obviamente, pues la electricidad lo podemos aterrizar un poquito hacia posterior a la pandemia, pues cuánto han subido nuestros recibos de luz, nuestro recibo de internet, nuestro recibo de agua y de todos estos recursos que tenemos que usar porque ahora no estamos concentrados en una oficina. ¿No? Sino que somos independientes. En materia de eso, y ya aterrizándolo más hacia la criptomoneda, pues como se venía haciendo, cada vez se necesitaban, estos cómo se llaman los gráficos, ¿cómo dices que se llaman los GPU? Este, pues son recursos
valga la redundancia, gráficos, ¿no? Muy amplios y que por lo tanto necesitan de un chorro de circuito para que corran de forma correcta. Y a mí me sorprende que este tema de que, por ejemplo, los gamers tienen este hueco en su hardware debido al cultivo de criptomonedas, a mí me impacta muchísimo cómo que no existen o cómo es que no hay suficientes, lo cual habla de la complejidad de los mismos. Entonces, hoy por hoy, en estos recursos o en esta nueva forma de practicar el cultivo de criptomoneda hacia un modelo mucho más sustentable, pues no nada más urge que avance aún más, ¿no? Sino que, insisto un poquito con el tema legal, sea mucho más apegado a la ley. Y ligándolo también un poquito con la usabilidad de la criptomoneda que a mí me sigue pues dejando un poquito la mente en blanco, o sea, sigo sin entender cómo puede ser, cómo es dinero, o sea, cómo tiene un valor, ¿no? Y creo que todo eso se tiene que ir ya también ir afinando en la terminología legal, así como el ser dueños o el recabar datos de personas también es una forma de hacer negocio y se tuvo que legalizar, ¿no? No sé si quieren que vayamos concluyendo capítulo y empecemos ya a hablar de hacia dónde va la sustentabilidad en criptomonedas, Hugo. Pues yo creo que las criptomonedas van a seguir existiendo y creo que en próximos años, van a ser mucho más eco-friendly, porque en la actualidad nos estamos dando cuenta que pues sí es bastante el impacto ecológico que puede llegar a tener. Igual cuando se crearon probablemente no se pensó en eso, pero pues ya nos estamos dando cuenta que pues sí no tienen un gran impacto Así negativo este en la Satoshi ecología. Nakamura dijo, bueno, se me hizo fácil, estaba chavo y ya. Sí, ¿Sí? y pues, o sea, Sí, esa la es mi opinión. sustentabilidad. Acuérdense que no por nada, y creo que es el segundo capítulo donde voy a hablar del famoso factor ESG, sobre las prácticas corporativas pensadas en el medio ambiente, en la sociedad y en la gobernanza. El pilar de la sustentabilidad ha sido importantísimo desde hace ya más de 30 años. Lo que pasa es que cada día la huella ambiental es mucho más evidente y me parece que en el 2030 marcaremos nuestro sino como personas. Creo que sí es el 2030, Rodrigo, eh, donde ya la huella ambiental ya no va a tener, o el impacto ambiental ya no va a tener retroceso. Todavía nos quedan 8 años para actuar de forma mucho más responsable a favor de nuestro planeta. Y esa responsabilidad no nada más tiene que ser por parte del corporativo, sino de nosotros como personas, nuestras prácticas, nuestras aplicaciones, nuestras formas de hacer negocio, nuestras formas de garantizar nuestro futuro y pues ya, ¿no? O sea, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con responsabilidad y toda la tecnología deberá, me parece que irse apegando cada día más a la ley medioambiental de todos los países. Sí, creo que de mi lado la conclusión es que es una solución que debe trabajarse en dos frentes. En el frente humano, donde tenemos que hacer una cultura del reciclaje de los electrónicos para tratar de rescatar la mayor cantidad de elementos posibles de estos componentes. Una agenda de generación de energía limpia y del lado tecnológico, la implementación de procesos que reduzcan el consumo energético por transacción. Ro. A mí me gustaría repetir lo que mencioné hace un momento en el podcast que grabamos hace una semana. O sea que ustedes van a ver hace una semana. Bueno, Sí me entendieron. whatever, en el pinche podcast. Bueno, Perdón. entendieron, es el capítulo anterior. Sí, en el capítulo anterior. Hoy me siento como el señor, el que está en las películas o en Los Simpsons, el que trae el cartel del fin del mundo. Recen porque se va a acabar el mundo. Pero, ¿qué va a suceder en el momento en el que todo esto nos alcance y nos rebase, no? Está pasando, o sea, ya está sucediendo. Creo que este tipo de capítulos nos funcionan para la reflexión, sobre todo el orientar que
Por ejemplo, en WRU estamos orgullosos de ser una empresa amigable con el ambiente por el no uso de ciertas cosas como el papel en exceso o trasladarlo, intentar trasladarlo a lo digital, pero no excedernos y demás, ¿no? Esas pequeñas acciones generan cambios importantísimos y que pueden ayudar a que este tipo de nuevas tecnologías sigan funcionando. Pero si nosotros también seguimos desgastando todo así, bueno, va a haber No va a haber consecuencias. forma. Sí, abonando un poquito a lo que dices y ya para despedir el capítulo, si nosotros como compañía nos imprimimos un solo papel, a menos de que sea un contrato y tenga que ir firmado, ¿no? O sea, no se usa papel. Nuestros focos en la oficina son de LED, buscamos tener ahorros de energía, reciclaje, separación de basura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estamos conscientes de que nos está cargando, ahora sí que la tía de las muchachas, amigos, ¿no? Entonces es importante tener esa conciencia y más cuando como empresa digital estamos muy cerca del desarrollo tecnológico y de la necesidad de estos dispositivos para hacer nuestro trabajo diario. Nosotros somos el equipo estratégico de WR1, no lloren amigos, todavía nos quedan 8 años para cambiar el mundo. Si hacemos todos algo al respecto, pues seguramente podremos ver un poquito de impacto positivo. Recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros o se nos quieran mandar una cartita de amor, nos pueden escribir a contacto@wru.com.mx. Si quieren conocer nuestras 6 áreas de servicio, entre las cuales están, miren, me acompañan 3 directores. Están medios CPR o análisis de negocio de Jorge, social de Rodrigo o desarrollo tecnológico de Hugo. Nos pueden buscar en nuestro sitio wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU. Nos vemos el siguiente martes. No nos busquen en OnlyFans porque no nos van a encontrar. Tampoco en TikTok porque no sabemos bailar. Pero los vemos el siguiente capítulo aquí en Spotify o en YouTube. Si nos ven, un besito a todos. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.